Muy buenos días, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con un interesante programa de Max 20. Es un gusto para mí presentarles a Daniel Izquierdo. Muy buenos días, Daniel, bienvenido. Muy buenos días o buenas tardes desde España. Espero que me veáis y si no, pues a través del audio, así que me veis. Buenos días a todos. Muchas gracias por atender esa videoconferencia. Muchas gracias a Diana y al equipo pues por ofrecer esa posibilidad. Y lo que quiero hacer hoy con vosotros es hablar de un tema, digamos, un poco extraño, porque vamos a hablar de odontología, pero no vamos a hablar de intervención médica, sino del paciente, de las emociones y la importancia que tiene esta en, en el trato que ustedes como dentistas, como profesionales de la odontología, tenéis con los pacientes cuando vienen a vuestra clínica, a vuestro gabinete. Entonces, he preparado un vídeo que estamos a punto de ver con unas cuantas ideas, pueden ser un poco extrañas al principio, porque les hablo del doctor Spock, les hablo de un ganador de premio Nobel de Economía, pero son todos aspectos pues muy relevantes para lo que están haciendo ustedes y la forma de transmitir la calidad del tratamiento de una forma que sea bien entendible para el paciente. En este sentido, invitar a Diana que dé visto bueno y que arranque con el vídeo. Son 17, 18 minutos y dentro de nada nos vemos otra vez, dispuesto a contestar todas sus preguntas. Un placer y mientras tanto, hasta ahora.
Hola Daniel, ¿me escuchas? Diana, te oigo perfectamente. Listo, muchísimas gracias Dani por esta interesante información. Si gustas podemos pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Sí, dame un segundo o un minuto para comentar a las personas que nos están viendo y escuchando que dos reflexiones antes de, con mucho gusto, contestar a preguntas. La primera, es un tema muy complejo. Podríamos estar hablando todo el día de ese tema. Os he presentado un abanico, digamos, de reflexiones y detalles prácticos y teóricos sobre la importancia de dicha emoción que, que es importante que creemos y establecemos con los pacientes. ¿Por qué es tan importante esa emoción? Como ya he dicho, el boca a boca se basa en pacientes que no estén simplemente, vale, me ha gustado, me gusta el dentista, sino alguien que esté motivado, convencido. Y eso era el segundo punto, la motivación. La motivación del paciente es sumamente importante cuando hablamos de tratamientos más complejos, tanto en dinero como en tiempo e inversión del paciente en hacer un tratamiento. Entonces, la motivación es es algo que de nuevo se basa en la emoción que tiene el paciente. Y entonces, por eso creo que es importante, pues, como hoy, por lo menos reflexionar un poco sobre ese tema y que cada uno que nos está escuchando y nos está viendo, pues encuentre su forma o su fórmula mágica o su detalle en su clínica para poder, pues, ir avanzando un poco en este camino. Veo que se me ha ido la cámara, pero que me viene otra vez. Esas son las dos cosas que quería compartir. Diana, te paso la palabra otra vez. ¿Me oyes? Sí, te escucho muy bien Daniel. Si nos puedes Vale. compartir tu cámara porque no tenemos tu imagen, por favor. Espera, qué raro, porque yo me estaba viendo ahora mismo. Pues no sé qué ha pasado. Ahí ya te veo. Espera. No, se volvió la imagen. Ah, que sí que se ha ido. Un momento, perdona. Ahora sí. Ahí está, ahí ya tenemos tu imagen. Muchas gracias Daniel. Tenemos Bueno, todo tenemos muchos emocionante de nuevo. comentarios. Perdón, Vale. Daniel. Tenemos muchos comentarios sobre el agradecimiento que te dan por esta interesante información y los tips que nos diste en la conferencia. ¿Alguien tiene una pregunta concreto? A ver, entiendo que hay un poco una diferencia, digamos, ustedes saben o vosotros sabéis que soy medio suizo, entonces Suiza es un país que la gente es muy seca. En España, pues somos más abiertos. He tenido el placer de estar en México y pues somos también pues latinos, por decir. Creo que las emociones, al fin y al cabo, no importa si se tiene un paciente serio, científico, seco o alguien muy espontáneo, creo que hasta la persona más seria pues tiene sus valores que busca en calidad de tratamiento y calidad de ser atendido desde el primer al último momento y por eso me parece, creo que es un tema que no importe dónde estemos en este mundo con nuestra clínica dental y no importa qué tipo de paciente tengamos, influye siempre en esa relación. Entonces, Diana, ¿hay alguien que tiene preguntas, algo en concreto? Sí, tenemos una pregunta de la doctora Pérez. Dice, ¿qué opina de la televisión en el techo para el paciente? A mí me gusta mucho. Yo no sé si ella, la doctora Pérez lo tiene. Yo lo he visto por primera vez, de hecho, en Palma de Mallorca, en una clínica de un doctor argentino. Y me encantó. Me encantó porque cuando yo estoy tirado en el sillón y los minutos se alargan porque estoy en una situación pues muy desconfortante, pues cualquier cosa que me ayude a relajarme, a que el tiempo pase más rápido, pues bienvenida. Entonces la pantalla en el techo o donde sea, pues es fenomenal. Usted lo que no sé si la doctora Pérez pues ofrece la posibilidad de
de elegir lo que uno ve. O sea, dibujos animados, deporte, una telenovela o incluso una transmisión de lo que está haciendo con la cámara intraoral. Pero de todos modos, sí, es un mecanismo, un método muy bueno, no solo de informar, sino de entretener y en ese sentido, pues hacerle más ameno al paciente el tiempo que está indefenso con la boca abierta. Gracias, Daniel. El doctor Aguilar dice, saludos desde México. ¿Cómo podemos cambiar las emociones negativas del paciente cuando ha sido maltratado por otros dentistas? Escuchándole. Yo creo que existe un estudio que es alemán y que es de la medicina en general. No es para dentistas, pero la mayor queja que tienen en ese estudio los pacientes es que el doctor, sea cual sea su especialidad, no tenga el tiempo de escucharle. Y entonces, si nos viene un paciente que está insatisfecho con su antiguo doctor, pues yo creo que es una de las más importantes cosas es simplemente regalarle tiempo. Y lo digo regalar porque, por supuesto, cuando más tiempo estamos con un paciente, menos podremos pues facturar con otros pacientes. Pero en otras ocasiones, ya he dicho, es una inversión muy buena porque es cuando realmente estamos de nuevo pues recuperando la confianza de ese paciente que en otro momento y con otro doctor pues lo ha perdido. Entonces, de entrada es escucharle, darle tiempo, conversar, practicar y contestarle preguntas para ver cuál fue su mala experiencia y justamente pues tener eso en cuenta cuando en futuro estemos tratando al paciente. Gracias, Daniel. Tenemos otra pregunta muy similar a la anterior. ¿Cómo se le puede cambiar el estado seco o molesto del paciente para poderlo atender y que salga con una buena imagen de su visita al dentista? Esta es de la doctora Rivera. Tiene razón Diana, va un poco en el mismo sentido, es dándole tiempo. Creo que ahí viene otro factor que es el del equipo, que hacer que se siente a gusto el paciente no solo es cosa o del equipo de la clínica dental o del doctor, sino tiene que ser una cosa que va en común. Entonces, ya en el momento que yo entro en una clínica dental y me dan la bienvenida de una forma amable, tranquila, contestándome si tengo una pregunta, incluso ofreciéndome un vaso de agua, pues ayuda a que esa persona que entra de un nivel, digamos, crispadito, pues ya se relaje un poco. Entonces, como ya he dicho y como he enseñado en ese gráfico, el paciente hace un viaje. Entonces, desde el primer momento tenemos que darle la sensación de que está en buenas manos, de que tenemos tiempo para él y que intentemos sacar el ajetreo que pueda haber en la clínica y por eso es importante, y ahora me voy a otro tema, por eso es importante que si hay discursos que no se hagan frente al paciente. El paciente tiene que entrar y tener una sensación de estar en un sitio donde reina la tranquilidad. Gracias. Tenemos otra pregunta de la doctora Lourdes. Dice, ¿cómo podemos tratar con pacientes muy ansiosos o con pacientes que no saben tomar decisiones, que tratan de delegar al odontólogo, pero al final si algo sale mal le transfieren la culpa al odontólogo? Perdón. Una muy buena pregunta, doctora Lourdes. De entrada, decirle que la culpa siempre va a ser de ustedes. Eso es una cosa que, aunque sea injusto y no sea verdad, pero el paciente tiene una capacidad de negación tremenda y ustedes lo saben cuando le hacen un control a un paciente y aquel no se ha limpiado los dientes en 10 días, estará diciendo que sí, que se está limpiando los dientes. Entonces, esa negación y esa culpa, con eso tendremos que vivir siempre, aunque sea injusta. Y en este sentido, creo que ahí es importante también, de nuevo, pues eh, explicar y
y conversar con el paciente, darle las sensaciones para que, para que esté más tranquilo. Y si es un poco descontento, carcamal, no sé cómo se dice en Latinoamérica, carcamal es una persona amargada, pues igual tenemos que ver dentro del equipo quién tiene el mayor don de empatía. Porque igual es esa persona lo que sí que tienen que tener en cuenta los doctores cuando hablan con su equipo, incluso, digo yo, si están pensando en buscar a alguien nuevo, incorporar personal, em, fijarse en que sean personas profesionales de la ontología que tengan un especial don de empatía. Lo médico dental, lo bucodental, ustedes doctores lo pueden transmitir y enseñar, pero la empatía no. Entonces, en el momento de tener, digamos, ya en la fase final a dos personas que estoy pensando si contratarlos como auxiliar de clínica y uno pues tiene menos competencia dental pero más empatía, pues yo tiraría para esa persona. Porque dentro del equipo pues siempre hay una persona que lo tendrá más fácil que otra persona de conectar con el paciente también o incluso cuando se trata de uno que esté de mal humor. Espero que eso a la doctora Lourdes le sirva. Gracias. Tenemos una pregunta de la doctora Suxo. Dice, ¿qué hacer cuando el paciente te cuestiona el costo del tratamiento? Aquí en Perú está muy comercializada la odontología, tanto que a veces el paciente te sugiere el costo. Es un tema que no solo es en Perú así, sino también aquí en España, por ejemplo, y sé que en México y en otros países. Entonces, el tema del costo es un tema muy complejo. De hecho, ya hemos hablado en eso en otra conferencia. Invito a la doctora que mire ahí. Yo simplemente ahí, pues, ya nos metemos en un tema muy complejo de entrada. No todos los pacientes tienen que ser mi paciente. Si hay pacientes que ya de entrada vemos que solo miran el dinero y que están descontentos, pues casi mejor decir, pues mira, voy a perder ese paciente y la facturación que me ofrece, que me posibilita en ese sentido, porque igual vamos a tener un paciente que luego en ningún momento va a estar contento y de ahí sale el mal momento de la propaganda boca a boca negativa. Entonces, más vale, antes de que dice, mire, señor, señora, nosotros aquí somos profesionales. La clínica ha costado tanto. Nosotros ofrecemos un servicio de calidad. Eso de entrada siempre para mí es el argumento más importante. Entonces, estamos hablando de su salud y no creo que sea un buen momento de pues regatear de la salud de uno. Por supuesto, luego existen ya varias posibilidades de ver cómo se financia o se hace pago en fraccionado, pero yo creo que es argumentar, no dejarse presionar y, por supuesto, también, si acaso, ofrecer alternativas. Dice, mire, nosotros le estamos ofreciendo un tratamiento con esas alternativas. Existe una posibilidad de hacer eso y eso y eso que tiene un coste, pues, digamos, menor. Y volvemos a lo que hemos dicho antes, muchos pacientes vienen con la ansia de no querer dejarse vender algo, que a mí no me impongan algo. Entonces, ustedes lo saben, muchos pacientes luego, si ustedes le ofrecen alternativa A, alternativa B, le quitan ya la presión al paciente, esa sensación de ser obligado y a menudo, y eso ya lo he visto, devuelven la pregunta al doctor. Diga, entonces, ¿usted qué haría o qué me recomienda? Y entonces ya hemos ganado. Diana. Sí, gracias, Daniel. Tenemos otra pregunta
del Vale, doctor, bueno, claro. es más que nada un comentario del doctor Ocampo. Dice, buenos días, estos detalles del consultorio los considero muy importantes para que el paciente se sienta en un lugar agradable, como cuidar detalles hasta de la literatura que hay para leer. Me ha tocado que hay pacientes que se duermen mientras esperan. Perfecto. Felicidades. A mí no me pasaría porque yo, sinceramente, mire, y yo estoy en todo eso porque mi hermano es dentista en Suiza. Y yo no me dormiría porque a mí no me gusta ir al dentista, yo tengo miedo. Pero sí, cuando más relajado y más tranquilo es el ambiente, pues más agradable y con menos miedo entraré en la consulta. Y lo que ha dicho el doctor referente a las revistas, también es un tema que me parece muy importante. Tengo una dentista aquí en Valencia que la aprecio mucho, que es mi dentista, pero una cosa que ya le he dicho, y digo, Marta, ahí hay revistas que llevan ya 3 o 4 años. Entonces, yo creo que es importante fijarse en esos detalles, como dice el doctor. Y ya para acabar, también me pareció muy gracioso un doctor que tuve en un curso en Madrid. Dice, yo he quitado de mi sala de espera todas las revistas que tengan que ver con coches, yates y viajes exclusivos, porque si no el paciente de repente dice, en vez de hacerme los dientes me voy de viaje o me compro un coche. Me pareció muy interesante el pensamiento del doctor, que por lo menos se ha dado cuenta que el paciente pues es muy subjetible a los detalles. Gracias. Tenemos una pregunta sobre si puedes recomendar algunos libros para la atención a pacientes. Uy, no sé quién lo ha preguntado, pero por supuesto me pregunta, no, lo voy a contestar, pero lo voy a contestar de una forma no muy objetiva, porque por supuesto, no sé si ustedes han visto que yo he escrito un libro sobre mercado. Pues lo pueden ver muy la visualidad y ahí dentro pues hay un montón de consejos, reflexiones, explicaciones y consejos. Pero tiene que ponérmelo entonces, si lo ponen debajo de la almohada incluso les llega de forma subconsciencia. Gracias. Tenemos una pregunta de la doctora Sarmiento. Dice, en el caso de los niños hay padres que no entienden que es importante la salud bucal de sus hijos. ¿Cómo podemos convencerlos de esto? Es muy difícil, es una pregunta muy compleja, muy difícil y ahora mismo no sé cómo darle una respuesta absoluta, porque tanto tiene que ver eso con la mentalidad de los padres. Entonces, si los padres entienden de la importancia, si los padres dicen que no importa a los niños que van a perder los primeros dientes y luego vendrán otros, pues lógicamente no se tiene que hablar con los niños, sino con los padres y explicarles que es muy importante un cierto hábito. Entonces, cuando los niños antes aprendan a usar un cepillo de dientes, a cuidarse los dientes, a cepillarse, a enjuagarse, lo que sea, independientemente que pierdan luego los primeros dientes y luego vienen otros, eso les marcará para toda la vida. Entonces yo lo intentaría por ahí, diciendo eso es parte de una educación a largo plazo, porque al fin y al cabo, si los niños ahora no se cuidan, y es lo mismo como los mayores. Si ahora sus niños, o si usted no mira que sus niños se cuiden los dientes, no pasa nada. Nos veremos de aquí a 10 años y entonces le tendré que hacer unas intervenciones a sus hijos que no solo costarán dinero, sino que, y eso soy un poco
no se ve decir, pero claro, que producirá dolor a sus hijos. Yo intentaría ahí ser un poco pícaro y provocar un poco a los... Tenemos otra Sí, pregunta de la doctora Arevalo. Dice, a veces mis pacientes adultos se duermen en el sillón y te manda saludos desde Guayaquil, Ecuador. Gracias. pues nada, enhorabuena, enhorabuena, es lo mejor. Cuando el paciente está tan relajado, pues, pues perfecto. No sé qué decir que nada más de mandarle ese enhorabuena a Ecuador y que comparte esa forma. Sí que sería interesante saber de ella, pues, si es su forma de hablar, de retórica, por ejemplo, es una cosa muy importante, del ambiente. Hay varios factores que influyen que el paciente pues esté relajado y si se duerme pues hemos hecho esa cadena que hemos estado hablando de forma perfecta. Gracias. Bueno, nos preguntan si puedes repetir el nombre del el libro, por favor. Pues el libro les voy a dar la vuelta o les voy a invitar a entrar a mi página en internet que se llama Swiss Dental Marketing. Lo tienen ahí arriba, usted lo ve, se llama www.swissdentalmarketing.com y entrando ahí en esa página encontrará pues un montón de ejercicios que se pueden descargar, enlaces a vídeos, artículos y ahí hay también un enlace al libro y en concreto si pincha la distribución en España y la distribución en México. Y si no se aclara en esa misma página web hay un campo de contacto, pues mándenme un email y yo les haré llegar de nuevo un email con las informaciones sobre el libro en concreto. Gracias. Tenemos una pregunta del doctor Morelos. Dice, excelente plática. ¿Considera conveniente tener los archivos de los pacientes en programas que guardan todo en la nube? Saludos desde Villahermosa, Tabasco. Yo creo que sí, yo creo que justamente esos días he estado hablando yo con un amigo sobre la nube, sobre la seguridad de la nube. Yo creo que he sido muy escéptico de la nube y creo, pues hoy en día ya eh, la veo algo más segura. Pero lo que quiero decir al doctor es otra pregunta. Y le voy a plantear la pregunta aquí por videoconferencia. ¿Qué datos tiene usted apuntado del paciente? Que la subirá o no a la nube. Por supuesto será pues el historial médico y el historial del paciente, los datos personales. Daniel Izquierdo, que soy yo, casado, edad y todo eso. Importante, lo que le voy a decir también es que yo sugiero, y sé que hay dentistas que lo hacen, que luego en un campo de los campos abiertos incluyen informaciones personales. Que a mí me gusta el Fútbol Club de Valencia, o el Boca, o no sé cómo se llama, qué fútbol club, o hacer golf, o me gusta ese tipo de música. Cosas que uno va contando el paciente justamente o porque está nervioso o porque tiene confianza con su dentista. Entonces voy contando, es que he venido y ese fin de semana me he ido a Barcelona a ver una exposición o lo que sea. Esas cosas yo me las apuntaría, las cosas claves. Y entonces la próxima vez cuando venga el paciente a cabo de un año, 2 años, diga, señor paciente, ¿qué tal sus niños, su perro, el Fútbol Club de Valencia? El paciente no va a pensar, ¿por qué sabe? Sino el paciente va a decir, mi doctor se acuerda de mí. Y ya establecemos de nuevo una relación de confianza y damos unas sensaciones de estar de tú a tú. Eso simplemente por añadir al tema de la base de datos. Gracias. El doctor Aguilar nos comenta,
¿Por qué dentro de la currícula de los programas de estudio en las diferentes universidades en todos los países es poco frecuente las asignaturas sobre el trato al paciente y sus emociones? ¿Y cuál es la trascendencia de la aplicación de este tipo de conocimiento? Saludos desde México. Pues nada, decirle que tiene razón. Ustedes saben que no soy dentista, sino especialista en mercadotecnia. Sin embargo, llevo ya 15 años o 20 años en el mundo de la odontología y lo sé. De hecho, tuvimos la reunión el año pasado, en noviembre, dentro del marco de ITI de Straumann con el presidente, con el doctor Alex Treviño, y él justamente decía lo mismo. Hoy en día, teniendo en cuenta que tarde o temprano, el que no, aquí en España sería, trabaja en la seguridad social, tienes la mayoría aquí tiene su clínica privada, como en México y con otros países. Entonces, es una empresa. Tarde o temprano, un dentista es empresario. Entonces, yo no digo que ustedes tengan que estudiar ahora, aparte de odontología, medicina, empresariales, pero algo de información básica sobre seguros, sobre gestión, sobre liderazgo, sobre mercado técnicos, que tendría que estar dentro del plan de estudios. Y les puedo decir que sí que hay 2 o 3 universidades privadas en España que muy poco a poco sí que están incluyendo algo sobre ese tema. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo y yo creo que tendría que ser base o elemento dentro de la formación sobre todo lo que es la comunicación con el paciente. La psicología, la retórica, son partes fundamentales para no solo tener éxito como profesional de la odontología como doctor y como clínica, sino también para transmitir lo que es la odontología. El paciente, al fin y al cabo, quiere saber y entender de qué va la cosa. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de la doctora Soria. Pregunta que cómo lidiar con pacientes mayores. Ella tiene una paciente de 78 años. Conforme es un poco la misma pregunta, extrapolado, hemos dicho con los niños. La verdad es que todos nos hacemos mayores y cuando más mayores nos hacemos, más complicados nos hacemos. Pienso en mi madre, que la quiero mucho, y pienso probablemente en todos sus madres, padres y nosotros mismos, que notamos que con los años pues es más complicado. Entonces ahí, de nuevo, creo que el factor es el tiempo. Y no sé hasta qué punto, pues una señora mayor, depende del carácter que tiene, pues necesita más tiempo para expresarse, para comentar sus dudas y para pues entender lo que queremos hacer o lo que estamos proponiendo de tratamiento. Entonces, volvemos al tiempo de calidad que estamos estableciendo el diálogo con ella. Yo creo que es ahí, y un poco independientemente, lógicamente, de la edad, pero teniendo en cuenta que la mayoría de los problemas de la edad son que simplemente todos los seres humanos nos hacemos más complicados, yo no puedo de momento aquí, sin conocer más a fondo ni la doctora ni su ni su paciente, su señora mayor, pues decir un poco. Tenemos que explicar a estos estudiantes que disponemos de escaso tiempo de contacto con el paciente en las salas de la facultad. No sé cómo contestar porque no sé cómo funciona en Argentina la atención. No sé si el doctor me puede contestar. ¿Ustedes pues atienden a los pacientes durante sus años de estudio? Por ejemplo, aquí en Valencia, la Universidad de Odontología tiene su clínica.
donde se hace prácticas y donde la gente puede ir pues a dejarse tratar a un coste más reducido porque están trabajando pues con estudiantes. ¿Eso es así también en Argentina? A ver si me puede contestar el doctor. Gracias. Tiene saludos del doctor Humberto Ángeles, agradece la valiosa información que nos estás compartiendo. Querido amigo, un abrazo. Tenemos otro comentario del doctor Sánchez, dice, excelente tema, siempre me he preguntado por qué no imparten esta materia o mercadotecnia en la carrera de odontología, no nos enseñan a vendernos y valorar nuestro trabajo. Saludos desde México. Gracias. Me gusta lo que acaba de decir porque ha dicho dos cosas. Ha dicho vendernos, que ya sé que a muchos dentistas no le gusta esa palabra porque no somos comerciales, no somos mercaderes y mercadotécnicos, sino dentistas. Pero lo que ha dicho también el doctor es valorar nuestro trabajo. Yo creo que es importante. Todo lo que estamos hablando hoy y en otras ocasiones tiene que ver con el valor que ustedes están dando a su trabajo. Y por eso la pregunta antes por aquel paciente que quiere regatear el precio. Algo de valor no se regatea. Y entonces, en el momento que nosotros transmitimos ese valor, no solo en el tratamiento, que es justamente digamos, el eslabón más flojo porque el paciente no lo puede entender, pero ese valor lo ponemos en coherencia dentro de esa cadena, pues yo creo que es muy importante y entonces automáticamente las discusiones sobre el dinero, sobre los costos del tratamiento, no es que desaparezcan, pero se reducen. Muchas gracias. Tenemos un comentario de la doctora Contreras. Dice, cuando los pacientes creen que mi presupuesto es caro, les digo la calidad del material y la calidad de mis manos. Saludos. Me parece un buen camino porque lo que hace la doctora es ya separar los costes, porque a menudo el paciente pues ve un presupuesto de $1.000 o da igual qué moneda es, y muchos creen que los $1.000 son para el dentista y que se lo coge y se va a casa y se va a jugar a golf con ello. Entonces, ya de entrada, explicar y separar, digo, mire, esos son costes de material. Estos son costes, o sea, de material externo que yo lo compro y lo uso para ustedes, como cuando voy al mecánico del coche y tienen las piezas de recambio. Sobre las piezas de recambio nadie dice nada porque son los que hay. Separarlo eso, luego con costes de infraestructura, y a mí me parece importante explicarle al paciente que el sillón que está sentado encima cuesta muchísima lana, como dicen ustedes en México. Eso es, a ver, no decir, mire, no diga nada de ustedes porque está sentado en un sillón que vale $2.000, pero darle a entender que el presupuesto que ustedes hacen, pues es una suma de material externo, material interno, infraestructura, lo que sea, y luego experiencia, conocimientos, formación. 5 años de facultad y luego máster y luego no sé cuántos años de experiencia. Yo creo que la doctora tiene razón. Separarlo y así los importes ya se hacen más pequeños y, y poner a valorar la experiencia. Y luego yo le digo muchas veces cuando estoy hablando también con pacientes, digo, yo regateo con ustedes en su restaurante sobre el precio del menú. Pues no. Gracias. Tenemos otro comentario del doctor Luna. Dice, hola doctor, buen día. Una felicitación por abordar este tema tan importante porque realmente el consultorio es una pequeña empresa que debe cuidarse. Saludos desde Tlaxcala, México. Correcto. Nada más decirle que tiene razón y que es importante tener eso en cuenta. Simplemente ya tener en mente que son no solo dentistas y médicos especializados, sino empresarios. Entonces es tener a mí me sorprendió mucho
cuando viajé a México, eso en noviembre, y también conocí a Diana persona, que los dentistas mexicanos, y puede que en otros países de Latinoamérica también sea así, estén muy abiertos a los temas de mercadotecnia y de comunicación con el paciente, porque a menudo en otros países muchas veces me he encontrado la actitud de no, eso no me interesa porque yo soy médico. Pues una cosa no tiene que ver con la otra. Una cosa es ser médico, pero al mismo tiempo pues tener la conciencia de estar gestionando una empresa que es una clínica dental. Gracias. Tenemos otra pregunta, bueno, es más que nada un comentario, dice el doctor Vargas. Una sugerencia, cursé un diplomado de tanatología de 1 año y lo aplico en muchos pacientes, claro, con adecuaciones a cada paciente y su diagnóstico, siendo esto muy útil para minimizar los reclamos por costos y por igual disminuyendo la ansiedad. La ansiedad es un tema muy importante. Correcto. Otra vez decir que de acuerdo y animarles, como al doctor ya ha hecho, pues no solo apuntarse a cursos que sé que les gusta sobre elevación de senos o cursos puramente odontológicos, sino que igual hay un curso sobre retórica. Hay un curso o una ponencia o un libro sobre cómo tratar a pacientes que tienen especial miedo, en fin, que busquen lo que nosotros a menudo llamamos en inglés soft factors, los aspectos, digamos, no odontológicos de lo que es la profesión del odontólogo, del profesional de la odontología, y igual a menudo, pues eso, un curso como ha hecho el doctor o un simple libro sobre retórica, pues puede tener un efecto pues mucho más positivo que acudir a otro congreso sobre implantología o endodoncia. Gracias. Tienes también saludos desde Chiapas y felicitaciones por tu Muchas conferencia. gracias. El doctor Vargas también nos comenta, este tema de un ambiente cómodo y adecuado es muy favorable en la relación odontólogo-paciente, recordando siempre que en el consultorio dental el que manda es el odontólogo apoyándose en los conocimientos y experiencias. Y mando un saludo desde Ciudad Sagún, Hidalgo. ¿De acuerdo? Aunque, cuidado, el que manda sí que es el doctor. El que da ayuda y a menudo es la persona más a la altura del paciente que el doctor suele ser el personal, el equipo. Entonces, porque a menudo, y eso a mí también ya me ha pasado, que el doctor me ha explicado algo y teniendo en cuenta que el doctor es justamente el que manda, el jefe, el que más sabe, yo para no quedar mal he dicho sí, lo he entendido. Y aunque me hayan quedado unas dudas, no he querido admitirlo. Porque no quiero que el doctor piense pues que el Daniel es un tontito. Exagero un poco. Por eso es importante que luego el personal, cuando salga del sillón o de la sala de tratamiento, me pregunte otra vez, señor Izquierdo, ¿ha entendido? Tiene una pregunta y entonces a menudo hay pacientes que no se atreven a decir nada frente al doctor, porque es el que manda, perdone que le haya pillado por ahí, sino que se siente más a mismo nivel intelectual, por decir de una forma, con el equipo humano, con el equipo de la clínica, y es entonces donde está dispuesto a exteriorizar pues una duda que igual se le ha quedado y que no se ha atrevido a preguntar al doctor. Muchísimas gracias, Daniel, por esta interesante información que nos compartiste el día de hoy. Un placer, un gran placer desde aquí saludaros todos en Latinoamérica y si tienen más preguntas yo encantado y si no, dime Diana si estamos llegando al final. Sí, Daniel, ya son todas las preguntas que tenemos por el momento. Vale, pues invitarles, si Diana me permites, entren por favor en la página swissdentalmarketing.com. Les invito a que entren ahí porque ahí de hecho pueden descargar
un montón de información que igual les sirve y invitarles también, pues, contactar conmigo a través de ese canal o de cualquiera. Y si algún día o algún momento y ahora reflexionando tiene una idea, una pregunta o algo para compartir, pues encantado, mándeme una foto, mándame un email, yo estaré encantado en contestarle. Y en este sentido, Diana, creo que de mi parte, deciros a todos un placer. Nosotros aquí ya tenemos las 6 de la tarde, nosotros ya nos iremos pronto a casa y a ustedes todos en México y Latinoamérica les deseo un buen lunes. Muchísimas gracias, Daniel. Te enviamos un fuerte abrazo hasta España. Hasta Gracias. luego. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias, queridos idontonautas. Les recordamos que con su conexión en la plataforma GoToWebinar se acredita directamente su CADI y lo verán reflejado en máximo 48 horas. A quienes nos hacen favor de acompañarnos vía Facebook o YouTube, les pedimos por favor ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. Su constancia de asistencia digital del día de hoy podrán acreditarla con el número 803. Gracias, queridos idontonautas, que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles próximamente en esta su aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos en vivo para ustedes. Se despide su amiga Diana Montoya. Que tengan un excelente inicio de semana. Hasta pronto.